Hola, profe. Soy Oriana Millán y le voy a hablar sobre las causas, el desarrollo y las consecuencias que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Para empezar, existen muchas causas por las cuales estalló esta guerra. Entre ellas podemos destacar las siguientes. Las insatisfacciones que quedaron tras las condiciones del Tratado de Versalles por parte de Alemania y sus aliados luego de perder la Primera Guerra Mundial, las cuales provocaban un fuerte descontento a dichas naciones. También la exaltación de los nacionalismos en los países. El fracaso de las democracias liberales también influyeron, ya que se siguieron produciendo constantes huelgas, inflación, cesantía, traducida en incapacidad para enfrentar los problemas económicos. Las ambiciones de poder y conquista territorial de Hitler al mando de Alemania y sus ansias por conseguir un dominio total, sumado a sus diferencias ideológicas con Estados Unidos, fueron una de las causas más principales que iniciaron esta guerra, como el gran crecimiento militar y totalitario alemán, el cual amenazó a las potencias mundiales con su poderío. Y por último, la invasión de Polonia por parte de Alemania, que estalló la guerra. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico ocurrido entre los años 1939 y 1945. Es considerada la guerra más importante de la historia, con las potencias de la época como protagonistas, divididas en dos bandos. El bando del eje, constituida por Alemania nazi, Japón e Italia, unidos por el nacionalismo y anticomunismo. El otro bando eran los aliados, conformada por la Unión Soviética, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, China y demás países aliados. Esta guerra inició el 1 de septiembre de 1939, cuando Adolf Hitler, líder alemán, invadió Polonia, amenazando a todo el continente europeo y sus alrededores, lo cual produjo la declaración de la guerra por parte de Francia e Inglaterra. En 1941, luego de varios años de expansión alemana en Europa, lo cual abarcó los Países Bajos, la península de los Balcanes, península itálica y Francia, Hitler decidió invadir también la Unión Soviética, lo que causó que la guerra se agravara aún más, ya que esto significaba el quiebre del pacto de no agresión Ribbentrop-Molotov firmado por ambos países. Luego de esto y del impresionante dominio de Alemania sobre las naciones vecinas, a la guerra se anexó Japón y Estados Unidos junto con otras naciones del mundo. Después de varios conflictos armados entre las potencias enfrentadas, el eje comenzó una retirada estratégica de sus tropas. De esta manera, la Unión Soviética recuperó los territorios que había perdido y Alemania fue invadida, obligado a devolver todo el territorio que había conquistado. Este conflicto bélico llegó a su fin en el año 1945, cuando las fuerzas aliadas capturaron la ciudad de Berlín y consiguieron la redención de Alemania, causando el suicidio de Adolf Hitler. Por otro lado, en el caso de Japón fue más complicado, ya que este no quería rendirse ante su oponente, lo que llevó a Estados Unidos a realizar el primer bombardeo nuclear en la ciudad de Hiroshima, causando la destrucción de la misma por completo. Luego, 3 días después, lanzaron otra bomba sobre Nagasaki, lo que hizo que Japón, el 2 de septiembre de 1945, se rindiera y se diese por terminada la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto bélico provocó la muerte de más de 60 millones de personas y causó graves consecuencias económicas, sociales y políticas alrededor de todo el mundo. Las diversas consecuencias políticas, sociales, económicas y territoriales las nombraré ahora. Consecuencias políticas. Una de las grandes consecuencias políticas fue la potenciación militar y económica de países como Estados Unidos y la Unión Soviética, quienes tenían diferentes creencias ideológicas, capitalismo y comunismo respectivamente, y por las cuales posteriormente hubo conflictos como la Guerra Fría. Debido a estas creencias ideológicas, económicas y sociales, el mundo quedó dividido en dos bloques políticos, el régimen comunista y el régimen capitalista. Otra gran consecuencia política comprende el comienzo del fin de los regímenes totalitarios en Alemania, Italia y Japón, que estaban bajo el mando de grandes dictaduras militares. Además, se inició el proceso de descolonización en el cual diversos países tales como Filipinas, Puerto Rico, Austria y diversas colonias conquistadas por Japón y la Unión Soviética obtuvieron su independencia. Las consecuencias económicas. Entre las principales consecuencias económicas de la Segunda Guerra Mundial se encuentran las siguientes: ciudades, puertos, puentes, carreteras y vías ferroviarias quedaron destruidas,
debido a los bombardeos, lo cual afectó directamente sobre la economía de los países afectados. Estados Unidos y la Unión Soviética crearon una gran industria de armamento, lo cual sigue en pie hoy en día. Se implementó el Plan Marshall por parte de Estados Unidos con el fin de apoyar económicamente a los países devastados de Europa Occidental. Se crearon instituciones tales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para solventar la crisis financiera mundialmente. Las consecuencias sociales. La Segunda Guerra Mundial se caracterizó por generar terribles consecuencias a nivel social y humanitario, entre las cuales se destacan las siguientes: la muerte de más de 60 millones de personas entre civiles y militares, grandes privaciones de los derechos humanos. Se registraron durante la guerra diversas violaciones masivas de estos y experimentos científicos que acababan con la muerte de los individuos. Creación de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, la cual se encarga de establecer la paz y la seguridad internacional, así como preservar los derechos del humano, y también grandes migraciones forzadas a campos de concentración originados por Alemania en contra de los judíos, homosexuales, gitanos y comunistas. Miles de estos perdieron sus vidas en el Holocausto. Por último, mencionaré las consecuencias territoriales. Gran parte del territorio alemán fue repartido entre los países ganadores de la guerra, la Unión Soviética y Estados Unidos. Esta quedó dividida en dos facciones: la República Federal Alemana, con un sistema político capitalista hacia Estados Unidos, y la República Democrática Alemana, con un sistema político comunista, llevada hacia la Unión Soviética. Por otro lado, la Unión Soviética agrandó su territorio con Estonia, Letonia, Lituania, parte de Polonia, Finlandia y Rumania. Muchas gracias.